Bien, buenas tardes. Comenzamos esta cuarta sesión que dedicamos a Javier Marías, a sus enamoramientos y que situamos, como veis ya por la fecha, 2011, en el que sería el segundo decenio. Bueno, nos vamos a ir moviendo entre, entre los dos decenios porque con algunas de las novelas retrocederemos, ¿no? Me hubiera gustado haber planteado un avance cronológico. De hecho, vamos a terminar con una de 2019, pero bueno, para el encaje rápido que hicimos, pues bastante fue la distribución que establecimos. Como Javier Marías es un autor de sobra conocido, que os traigo se va a limitar estrictamente a las obras que han aparecido justamente en el siglo XXI. Es decir, me importa que recordéis que Los enamoramientos de 2011 surge después del gran esfuerzo que realiza Javier, esta trilogía, que es la obra siquiera, ¿no? Una de las obras sin duda de referencia a lo largo de este siglo. Tu rostro mañana son 3 volúmenes, es un conjunto narrativo que procede, deriva de su etapa de Oxford. De hecho, el protagonista es el personaje, ¿no?, que él construye en Todas las almas, 1989, y sobre el que reflexiona en ese texto narrativo de autoficción que es Negra espalda del tiempo, 1998. En Todas las almas ese personaje carecía de nombre. Ahora en estas 3 novelas sí se lo va a dar. Se llama Jaime Jacobo Deza, de ahí que las obras sean conocidas, ¿no?, por el ciclo Deza, por el nombre del protagonista. Estos 3 tomos, la acción se sitúa en Inglaterra, son de algún modo historias de carácter detectivesco, ¿no?, por así decirlo. Menciona a Ian Fleming, y tiene bastante que ver con los servicios de inteligencia, ¿no? El protagonista es un individuo que posee un don especial, ¿no?, y de hecho lo reclutan los servicios de inteligencia británicos para averiguar si la persona a la que están interrogando la verdad, si es una persona fiable o no. Él sencillamente con verificar el tono de la conversación, los gestos, las entonaciones que hace, los movimientos, el comportamiento, la conducta de ese personaje, es capaz de discriminar si ese individuo, esa persona, está diciendo o no la verdad, ¿no? A partir de ahí, fijaos que entre los tomos se pueden entrelazar toda una serie de historias que son verdaderamente complejas, ¿no? Es una gran narrativa y este es el arranque que lo había sacado sencillamente para que vierais cómo Javier Marías nos propone metanarrativamente una reflexión sobre de contar. Recordad que tenéis a vuestra disposición lo que yo ahora mismo estoy haciendo, la posibilidad, ¿no?, de ampliar la diapositiva, puesto que lo vais a necesitar para alguno de los textos que están muy comprimidos de los enamoramientos. No debería uno ni dar datos, ni aportar historias, ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido, ni pisado la tierra del mundo, o que sí pasaron, pero estaban ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido. Contar es casi siempre un regalo, incluso cuando lleva e inyecta veneno el cuento. También es un vínculo y otorgar confianza. Y rara es la confianza que antes o después no se, raro el vínculo que no se enreda o anuda y así acaba apretando. Hay que tirar de navaja o filo para cortarlo. Este sería, en fin, el primer párrafo, que os lo traigo solamente para esa acción de contar sobre la que continuamente está reflexionando Javier Marías en toda su producción narrativa adquirida
sentido muy preciso en la obra de la que vamos a hablar hoy, Los enamoramientos. Una obra que surge 4 años después, se la publica en enero de 2011 y en la que él se impone un tratamiento distinto. Por primera vez en una novela, la narradora utiliza una perspectiva. Había ensayado ya ese cambio en uno de los cuentos, uno de los más breves, un relato, en fin, un poco paródico, ¿no? En el que distorsiona una serie de hechos, pero aquí vamos a tener una voz femenina que será la que nos vaya a guiar por esta trama que, como veis, en fin, el título ya en plural nos está advirtiendo de toda una serie de historias cruzadas que se van a poner en juego. Es un personaje, una figura, María Dolz, que es la que estoy ahora subrayando, que trabaja en una editorial, tiene trato con escritores. Bueno, María se despacha a gusto con el mundo, él lo llama así, el establishment de la literatura, el grupo de los escritores al que pertenece lógicamente y la relación que mantiene las editoriales, ¿no? Ahí hay una visión satírica, una visión crítica, ¿no? En la que podrían llegar a ser algunas figuras que, bueno, quedan bastante puestas en entredicho, ¿no? A través, bueno, de menciones que va haciendo esta mujer a lo largo de su trabajo. Pero ella va a ser, ¿no?, la que va a ir transmitiendo la historia, las que nos va a poner en conocimiento de los hechos. Estamos ante una dimensión, una voz homodiegética, seguramente intradiegética, porque está hablando para sí misma, como veis, por ejemplo, aquí, tarde para qué me pregunto. Hay un grado de reflexión que está dirigiendo hacia sí misma. La verdad es que lo ignoro, es decir, el desarrollo de los hechos la mantiene en una deficiencia, en un desconocimiento continuo, pero se va a preocupar por averiguar datos, por ir a de hechos, noticias que le van llegando para intentar conocer una verdad que de algún modo pues va a cambiar por completo su vida. Ella se va a ver arrastrada a las vidas de otros seres, su vida se va a ver entrelazada con una serie de hechos que lógicamente van a repercutir de una forma cierta en su vida. Bueno, en la página 11 de la novela. Si me permite, le voy a pedir al Javier, siéntate con nosotros y léenos el comienzo de la novela. A ver si no tenemos problemas para que tu voz llegue. Parece que la voz de Javier Marías que tenía preparada de un programa no llegaba a vosotros, ¿o sí? Porque me ha llegado No, un mensaje. No, a mí no no me ha llegado. llegaba. Ah, qué pena. Bueno, es que lo había buscado lo podéis buscar en, 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 en- en página 2, ese programa cultural de la 2, ponéis página 2, Javier Marías o los enamoramientos, y tiene un capítulo dedicado, ¿no?, cuando la novela se publica y se cierra precisamente este fragmento. Bueno, pues entonces lo voy a leer yo, haré de Javier Marías, que le vamos a hacer, porque a él siempre le gusta leer el arranque de sus obras. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona esta
¿no? Que se estaba indicando que la narradora va a poner en juego justamente desde el momento que comienza a contar los hechos. La última es ver. Fue también la última Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, su mujer, y yo era en cambio una desconocida y jamás había palabra, ni siquiera sabía su nombre. Lo supe solo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado y a punto de convertirse en un muerto, si no es que la propia conciencia ausente que nunca volvió a presentarse. Lo último de que se debió dar cuenta fue de que lo acuchillaban por confusión y sin causa, es decir, imbécilmente, y además una y otra vez, sin salvación, no una sola, con voluntad de suprimirlo del mundo y echarlo sin dilación de la tierra allí y entonces. Tarde para... La verdad es que lo ignoro. Es solo que cuando alguien muere hecho tarde para cualquier cosa, para todo, más aún para esperarlo, y nos limitamos a darlo de baja. También a nuestros allegados, aunque nos cueste mucho más y los lloremos y su imagen nos acompañe en la mente cuando caminamos por las calles. La reflexión, como veis, es sobre el final trágico que ha sufrido un personaje desde ese desconocimiento inicial que va a poner en juego la narración. Vamos a entrar directamente en la estructura de la obra y luego iremos señalando algunos de los rasgos y así aprovechamos lo que ya hemos ido poniendo en juego. Estamos ante una obra que consta de 4 partes, tiene cronológico que está muy bien encajado, que se va a ir ajustando al descubrimiento progresivo de la verdad que irá haciendo la narradora, María Dols, que es la que nos ha, cuya voz no hemos ido recibiendo desde el principio. Trabaja en una editorial, tiene unos 30 y tantos años, su vida se ajusta a una rutina y todas las mañanas antes de ir al trabajo acude a una cafetería, siempre a la misma, pues en la parte alta de Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, siempre rodeada por gente que la conoce, porque van como ella, antes de ir al trabajo, a desayunar, y de algún modo, bueno, pues ese acompañamiento, ¿no? De es el que le va a poner, ¿no? En contacto con una pareja, Miguel, como veis que es el que hemos visto, que va a sufrir ese apuñalamiento tan trágico que va a acabar con su vida, y Luisa, que es su mujer. Ella recuerda, ¿no? Nos recuerda había visto ahí en la cafetería en el desayuno. Ellos se fijaron en mí mucho menos, infinito ellos. Querían su desayuno en la barra. Una vez servido se lo llevaban a una mesa junto al ventanal que daba a la calle, mientras que yo tomaba asiento en una más al fondo. En primavera y verano nos sentábamos y los camareros nos pasaban las consumiciones por una ventana abierta a la altura de su barra. Idas y venidas de unos y otros y a mayor contacto y otra clase no hubo. Tanto Desver como Luisa cruzaron conmigo alguna mirada de mera curiosidad y jamás prolongada. Él no me miró nunca de castigadora o presumida. Eso habría sido un chasco y ella tampoco me mostró nunca recelo superior a la licencia. Eso me habría supuesto un disgusto. Eran los dos juntos. No los observaba con envidia. En absoluto era, es decir, es ese estado de enamoramiento compartido por esta pareja, el que de algún modo le servía a la narradora para todas las mañanas cuando coincidía por ella con ellos, lo compartía en cierto modo, esas acciones cotidianas de mirarse, de reír, de sonreír. Apenas podía escuchar algunas frases sueltas
¿no? que irradiaba esa pareja era la que incorporaba a su ser, ¿no? El optimismo, ¿no? Que podía necesitar para ponerse en marcha en una jornada más de su vida. Por tanto, estamos ante un narrador cuya mirada va a ser fundamental. Es una mujer que interpreta todo aquello que tiene a su alcance con mucha precisión. Por eso será cuando está trabajando en editorial, ¿no? Y cuando recibe pues, a estos escritores vanidosos, ¿no? A estas figuras a las que dirigirá ácidas críticas o al menos sus pensamientos pondrán al descubierto bueno, esas imposturas, ¿no? De las que algunos escritores se pueden rodear. Esa comunicación tan singular que establece con esa pareja. Por así decir, les deseaba todo el bien del mundo de una novela o de una película por los que uno toma partido desde el principio, a sabiendas de que algo malo va a ocurrirles, de que algo va a torcérseles en algún momento, o no película. En la vida real, sin embargo, no tenía por qué ser así, y yo esperaba seguir viéndolos cada mañana, tal como eran, sin descubrirlos un día con desapego unilateral o mutuo, o sin saber qué decirse, impacientes por perderse de vista. Eso no ocurrirá en ningún caso. Nunca verlos por separado, lo que sucederá es que no los volverá a ver. Y eso es lo que extrañará, ¿no? Y al cabo de los días, cuando casualmente cae sus manos, encuentra al marido, a Miguel Desver o de Verne, fotografiado en ese periódico, apuñalado, medio descamisado, a punto de convertirse en muerto, como habíamos visto en el arranque de la página 11, y luego comienza a ir leyendo la noticia que ha sido asesinado de la manera principio, ¿no? De donde aquel adverbio que recordáis imbécilmente, un gorrilla que se ganaba la vida trapicheando entre los coches, se había abalanzado contra él y con una navaja había empezado a acuchillarlo. Así te mueras hoy y tu mujer te haya olvidado mañana. Era la frase que una y otra vez pronunciaba con algunas variantes. Había sacado una navaja tipo mariposa de 7 centímetros de hoja. Se había balanzado sobre él por detrás y lo había apuñalado repetidamente, tirándole las cuchilladas al torso. Había buscado distintas versiones de la noticia porque había quedado la narradora anonadada, ¿no? Por el descubrimiento ese hombre al que acaba de ponerle un nombre y que había reconocido inmediatamente, ¿no? Como el marido, ¿no? La pareja de esa cafetería. Desver había intentado zafarse y huir en un primer momento, pero las cuchilladas habían sido tan furiosas, tan sañudas y seguidas, por lo visto tan certeras, que no había tenido posibilidad de escapar a ellas. De las novelas de Javier María son siempre trepidantes, ¿no? Hay una acción que está situada en un punto concreto y desde ella, claro, hay que ir realizando continuos ejercicios en retrospección para ir averiguando los datos, ¿no? El arranque, ¿no? De la mañana en la batalla piensa en mí, en donde también hay una muerte inopinada y como luego, en ese caso, él tiene que ir, ¿no? Estableciendo todo un proceso esas noticias. Tiene el proceso que lleva a cabo María Dols de establecer contacto con esta pareja, le lleva a averiguar
donde vivían, tiene contactos en la editorial, periodistas, a través de ellos, bueno, pues averigua la casa y no puede evitar presentarse en un momento determinado en la vivienda de Miguel y de Luisa y de hablar con ellos. Y se encuentra además con la sorpresa de que era también conocida por ellos. Sí, vista, también nosotros, me tuteó sin dudarlo, pese a mi tratamiento inicial, éramos de la misma edad más o menos, quizá me llevaba un par de años. Habló en plural y en presente de indicativo, como si aún no se hubiera acostumbrado a ser una en la vida, o acaso como si se considerara ya del otro lado, tan muerta como su marido, y por tanto en la misma dimensión o territorio, como si no se hubiera separado de él todavía en todo caso, ¿no? El estilo minucioso, demorado de Javier Marías, dando vueltas continuamente a la misma frase. Me importaría, bueno, que repararais, ¿no? En esta frase, te llamábamos la joven prudente, ya ves, hasta tenías nombre para nosotros. Gracias por lo que me has dicho. ¿No quieres sentarte? Entonces entra bueno, está en la casa, está ellos, acude para hablar con la vida y con a la viuda y conoce entonces a Javier Díaz Varela, que era el mejor amigo del muerto de Miguel Desver. De entrada le sorprende la atención, el cuidado con que la trata, todos los detalles que va teniendo. Fijaos que traba contacto con él, es otro enamorado. María se siente atraído por esta figura, pero más que por lo que significa, sobre todo por la relación que podía tener establecida con la pareja de Miguel y describe ya cuando pasan algunos capítulos, era varonil, calmado y bien parecido a aquel Javier Díaz Varela, aunque afeitado con esmero se le adivinaba la sombra levemente azulada, sobre todo a la altura del mentón enérgico, como de héroe de tebeo, según el ángulo y como le diera la luz, se le veía o no partido. Tenía pelo en el pecho, le asomaba un poco por la camisa con el botón superior abierto. No llevaba corbata. Desver siempre la llevaba. Su amigo era algo más joven. Las facciones eran delicadas, con ojos rasgados de expresión, míope o soñadora, bastante largas y una boca carnosa y firme, muy bien dibujada, tanto que sus labios parecían los de una mujer, trasplantados a una cara de hombre. Pocos novelistas como Javier Marías saben cuidar tanto la descripción del sobre todo del rostro de sus personajes. Es algo que se ha perdido en la narrativa, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, fragmentos, como ocurre en este caso, que estaríamos pensando en algunos de los novelistas decimonónicos, ¿no? Por esa capacidad que tiene ir ofreciendo los rasgos que nos permiten ir construyendo el retrato, como veis, del personaje. Pero bueno, la trama adquiere este nuevo nudo. María, la narradora, se siente atraída por este Javier Díaz Varela que cuida con tantos detalles y con tanta atención a la viuda y entabla una relación sentimental con él. Recordad que la novela se llama Los enamoramientos. Luego veremos una reflexión sobre lo que significa, por qué este título y qué es lo que Javier Marías pretende de algún modo analizar a través de esos estados, ¿no? de enamoramiento que están, ¿no? O que está describiendo a través de las relaciones de los personajes. Había un estado de enamoramiento entre los dos personajes primeros, que ha cesado trágicamente entre Miguel y Luis. Y ahora vemos este segundo, que es María y Javier, ¿no? Sería este, ¿no? El desarrollo que en la segunda parte se va a poner en juego.
segundo enamoramiento. María y Javier mantienen, bueno, esa singular relación motivada por la curiosidad de María, la situación en la que Javier se encuentra. María se ha acercado a Javier sobre todo porque quería conocer más detalles sobre la vida de esa pareja que le había acompañado durante tantas mañanas en aquella cafetería donde ella desayunaba. Se da cuenta de que el interés de Javier, de Díaz Varela, por Luisa va más allá del interés del buen amigo por la esposa de su buen amigo. Miguel está esperando, ¿no? Está aguardando que de duelo termine porque está interesado en Luisa. Quiere ocupar el lugar del amigo que ha muerto. Javier, mientras tanto, se siente atraído por María, es una relación y que no va a desaprovechar. Es una joven inteligente y de algún modo le está planteando, ¿no?, una serie de enigmas porque quiere saber también, ¿no?, cuál era la curiosidad que le había llevado hasta el domicilio de sus amigos y qué es lo que quería averiguar. En cierto modo juega con ella, pero se siente también atraído, ¿no?, por esa curiosidad. Podemos leer este fragmento para que veamos, estamos en la página 100. Bueno, va avanzando lentamente en la novela y nos va permitiendo descubrir todos estos pliegues, ¿no?, de los comportamientos que los personajes van poniendo en juego. En ningún momento se le ocurrió a Díaz Varela que a mí pudiera escocerme la exposición de sus afanes, si bien es cierto que nunca se presentaba a sí mismo como la salvación o el destino de Luisa. Jamás decía, cuando salga de su abismo y respire de nuevo a mi lado y sonría, menos aún, cuando vuelva a casarse y será conmigo. Él nunca se postulaba ni se incluía, pero resultaba diáfano. Era el hombre inamovible que espera. De haber vivido en otra época, habría contado los días que faltaban de luto, y los de semiluto o alivio, o como se llamaran antiguamente, y habría consultado con las mujeres mayores, las más entendidas en estas cuestiones, qué fecha sería aceptable para que él se desenmascarara y empezara a tirarle tejos. Es lo malo de que se hayan perdido ya todos los códigos, que no sabemos tenernos, cuándo es pronto y cuándo es tarde y nuestro tiempo ha pasado. Debemos guiarnos por nosotros mismos y así es fácil meter la pata. A pesar de las sospechas que son certeza para María, esas certezas más, ¿no?, la curiosidad sobre el papel que ha podido desempeñar Díaz Varela en la situación trágica de la muerte de su mejor amigo, ¿no? Van apareciendo otros personajes por escena. Hay uno muy curioso a quien, bueno, filólogos conocerán bien por sus obras o los lectores de las novelas de María habrán encontrado en sus últimas obras porque son muy buenos amigos. Aquí lo llama ya directamente el profesor Rico, ¿no? Francisco Rico, el profesor de la Universidad de Barcelona, medievalista, ¿no?, especialista en la literatura del siglo de oro y al que Javier Marías ha convertido, ¿no?, en un personaje siempre con un tratamiento burlesco en sus obras y bueno, que da algunos datos, se cuela en la casa de Luisa, de Miguel, del muerto, y se lo encuentra María. Aquí tendríamos una conjetura, ¿no?, que la narradora se hace. Quizá lo orientaba Rico, hombre de saber inmenso, aunque por lo que yo sé es tarea vana intentar sacar a este desdeñoso erudito del Renacimiento y la Edad Media, ya que nada de lo habido, etcétera, ¿no? Y trata, en fin, una caricatura muy divertida de este personaje, Francisco Rico, que como os indico se cuela, ¿no?, en las últimas novelas de Javier Marías. Distinto es este, ¿no?, porque Rico efectivamente es un
amigo de Javier Marías, que trasplanta a una de sus novelas y que, por cierto, lo hace también Arturo Pérez Reverte, ¿no? Todos son académicos, bueno, se conocen, ¿no? De ese ámbito, aunque Pérez Reverte mantuviera una hace poco con Rico en su novela Hombres Buenos, lo convierte también en personaje de su obra como lo había hecho Marías. Bueno, son guiños literarios que introducen, ¿no?, una dimensión intelectual, también un tratamiento divertido, ¿no?, sobre el reconocimiento de estas figuras. Bien, distinto es este personaje. Ruiberriz, que viene de algunos cuentos y que luego vuelve a salir en algunas de las novelas de Marías. Marías tiene dos o tres personajes que viven en su conciencia, sido creados en unas determinadas condiciones y que le sirven, porque de algún modo ese retrato suyo, ese comportamiento, ese carácter se acomoda a la nueva serie argumental que está creando. Es una figura siniestra, ¿no? Y de esta figura va a depender una de las líneas de intriga que en la novela se va a ir poniendo en juego y vamos a ir viendo enseguida. Aquí tendríamos una de las intrigas. Yo solamente, por si no habéis leído la novela, os voy a dar una de las intrigas, porque sin ella no podríamos avanzar, y voy a guardar la segunda, que surge de la primera intriga, para animaros, ¿no?, a que leáis la novela, ¿no?, porque lo que estamos haciendo sencillamente es ir, ¿no?, viendo algunos de los núcleos argumentales más importantes de la misma para, ¿no?, de enamoramiento sobre los que María nos invita a reflexionar. Bien, es una relación sentimental, como decíamos, la que se establece entre María y Javier Díaz Varela. Un día, estando en casa de Díaz Varela, María está echada en la cama, en la habitación, y oye la puerta. Bueno, oye el timbre y que entra este personaje siniestro, Ruiberriz, para hablar con Miguel. Inmediatamente nota una voz de alarma en Javier, en Díaz Varela, le dice: ¿cómo te presentas aquí sin avisarme? ¿Por qué no me has llamado? Hubiéramos quedado donde siempre. No, no, te tengo que contar algo que es muy importante, es que no estoy solo, estoy con una tía, le dice, que está arriba en la habitación. Y entonces sube Díaz Varela a ver si María está despierta o no, y ella, que se finge dormida. Entonces Díaz Varela cierra con cuidado y le abre la puerta con mucho cuidado y asiste a una conversación que le va a revelar una parte de la verdad, como os decía, parte de esa intriga que se ponía en juego, ¿no? Esto es un poco lo que os he ido resumiendo, y así fue como entraba en el dormitorio y daba 4 o 5 pasos hasta ponerse a la altura de mi cabeza sobre la almohada y mirarme unos segundos como quien está haciendo una prueba. Pasos que dio no fueron cautos, sino normales, como si estuviera solo en la habitación, y los de salida, en cambio, fueron ya mucho más precavidos. Me pareció que no quería arriesgarse a despertarme una vez que se había cerciorado de que dormía profundamente. Noté cómo cerraba la puerta con cuidado y cómo desde fuera tiraba del picaporte para asegurarse que no quedaba una rendija por la que se pudiera colar su conversación. El salón era contiguo, sin embargo no sonó el clic. Aquella puerta no cerraba hasta el final. Una tía, pensé entre divertida y susceptible, no una amiga, ni un ligue, ni una novia. Posiblemente no era aún lo primero, ni ya lo segundo, ni sería jamás lo tercero, ni siquiera en el sentido más amplio y difuminado de la palabra, con su valor de comodín. Podía haber dicho una mujer. Bueno, ¿acaso su interlocutor era uno de esos hombres que
abundan, a los que solo puede hablarse con un vocabulario determinado, el suyo, no con el que uno emplea normalmente, a los que más vale adaptarse siempre para que no recelen ni se sientan incómodos o disminuidos. En modo alguno me lo tomé a mal. Para la mayoría de los tíos del mundo, yo sería tan solo una tía. Bien, escucha esa conversación, atiende, oye el diálogo que mantienen Miguel y Ruy Berriz. A ver, permitidme que pase de diapositiva porque así no me adelanto en este sentido. Bueno, y descubre que efectivamente Ruy Berriz había estado implicado en el asesinato de Miguel Díaz Varela, su buen amigo, el que cuidaba tan solicitamente de la viuda, había participado en el plan que había acabado con la vida de Miguel Desver. A pesar de aún durante un tiempo la relación la va a cortar enseguida, pero no va a poder evitar el volver a encontrarse con Díaz Varela para intentar averiguar cuál era el papel que desempeñaba en ese crimen trágico, ¿no? Por eso Marías, y de aquí algunas de las tramas narrativas que había construido, sobre todo en la trilogía, donde todas las almas se acerca al relato policíaco. Ha habido un crimen. María cuenta ya con un sospechoso por la conversación, aún está en ese estado de enamoramiento, quiere concederle esa gracia de la duda para que se explique y para que le cuente qué ha podido ocurrir o qué función ha ese crimen. Es una situación que se analiza durante muchas páginas, le atemoriza, pero al mismo tiempo se ve atraída por Miguel. De repente descubre, ¿no?, dos caras en ese personaje del que se había enamorado. Hay dos facetas y intenta de nuevo, es una corresponde al esquema del buscador, la buscadora de la verdad, en este caso, y acude a Javier Díaz Varela, le va a descubrir, ay, perdón, que estoy pasando diapositivas, que ampliaba la diapositiva, en la conversación que tiene. Le dice, no quiero que te quede marca que no es, una que no corresponde, o solo en lo sucedido, pero no en los motivos ni en las intenciones, aún menos en la concepción, en la iniciativa. Veamos esa idea que tú te has hecho, esa composición del lugar, esa historia que te has contado. Yo ordené matar a Miguel muy a distancia. A María. Tracé un plan no exento de riesgos, sobre todo que no saliera, pero no, pero que me dejaba a mí fuera de toda sospecha. Yo no me acerqué, no estuve allí. Su muerte nada tuvo que ver conmigo y era imposible relacionarme con un gorrilla grillado con el que no había cruzado. Otros se encargaron de eso, de averiguar su desdicha y dirigir o manipular su mente frágil. La muerte de Miguel quedó como un terrible accidente, como un caso de pésima suerte. ¿Por qué no recurrí ni siquiera a un sicario más seguro y más sencillo en apariencia? Hoy en día se los hace venir a propósito de cualquier sitio de la Europa del Este o de América y no son muy caros. Bueno, aquí tenemos entonces revelación, una revelación que sorprende a con lo que ha oído, efectivamente, en ese diálogo que había quedado interrumpido. Ruy Berriz, lo que venía Varela era aquel gorrilla que había, un tal Canellas, que había sido detenido, que era
individuo trastornado de repente estaba empezando a contar parte de la verdad, ¿eh? Y esa parte de la verdad le atañía a él, a Ruiberriz. Estaba dando una descripción de él, ¿eh? Y se empezaban a tirar del hilo, lógicamente, podrían acabar implicando ¿eh? a, en esa trama, en esa conjura que había eh, a, eh, a Miguel Tesver. Diréis, os estoy contando absolutamente, os estoy contando nada más una línea de intriga. Lo tengo en rojo, no sé si lo veis. Hay una intriga que nace de la primera intriga, y todo depende del grado de veracidad que nosotros demos a aquello que se nos cuenta. Por eso he querido comenzar la exposición de hoy con la primera página de Tu rostro mañana. No debería uno contar nunca nada. Nunca podemos estar seguros de si aquello que se nos ha contado es cierto o no, de si ha estado sesgado con alguna oculta intención, de si se han ocultado algunos motivos. Está intentando engañar porque la verdad finalmente puede ser más terrible que aquello que se nos ha contado. Como veis, Díaz Varela le está contando implicación mínima pero cierta en esa trama, en ese complot en el que Ruiberriz ha jugado el papel activo. Nadie podía relacionarlo con la muerte de Miguel Desver porque no estaba allí, porque él no había tenido trato con ese gorrilla que en un momento determinado, porque le habían lavado el cerebro, apuñaló salvajemente a Miguel Desver. Vamos a avanzar un poco más, efectivamente, para que podamos ir anudando algunos de estos elementos. Bueno, reservaba para este punto justo el valor que tenemos que otorgarle al título de la obra, los enamoramientos. Hemos visto ya que hay dos. Puntualmente a desayunar a la misma cafetería que María, y ese estado de felicidad que compartían inundaba de optimismo a María, que le gustaba verlos, seguir un poco, ¿no?, la relación cotidiana que podían llegar a tener entre ellos, sus miradas, las manos, cómo se cruzaban, las despedidas, las sonrisas. Ese es un estado de enamoramiento que trágicamente por un asesinato. Hay otro enamoramiento, que es el de María y el de Díaz Varela. Se siente atraída por él, sabe que hay algo oculto, ¿no? Y precisamente por esa relación, por esa conversación, no de manera casual, porque pega el oído a la puerta y se queda realmente de piedra al descubrir que estaban hablando de ver. Este segundo enamoramiento es el que le va a permitir descubrir de la verdad, solo una, porque hay una segunda que es la que me voy a callar precisamente para suscitar, como os digo, la curiosidad en los posibles lectores que puedan llegar a entrar. Bueno, hay una conversación muy larga que mantiene acude en una tarde a hablar con Javier Díaz Varela porque él le llama y le dice que le va a explicar, le dice: sé que estuviste escuchando detrás de la puerta la conversación que mantiene con Ruiberri, por eso reconoce su implicación en esa serie de hechos y le dice, pero hay algo más. Y ese algo más es lo que él pretende señalar como una justificación, ¿no?, de esa participación en esa conjura que había acabado con la vida de Miguel Desver, ¿no? Y en esa larga conversación que tiene con ella, precisamente sale la definición de lo que es el enamoramiento y por qué la novela va a llamarse de esta manera. Para mí el único modo de conocer ese término, y aquí habla ya Javier Marías, desde, bueno, desde las distintas, ¿no?, dimensiones semánticas que en las lenguas pueda llegar a tener enamoramiento, que todo el mundo emplea con desenvoltura, pero que no debería ser tan fácil, perdón, pues que no lo conocen muchas lenguas, solo el italiano, además de la nuestra, que yo sepa, claro está, que yo sé pocas,
tal vez el alemán, la verdad es que yo lo ignoro, el enamoramiento. El sustantivo, el concepto. El adjetivo, el estado, eso sí es más conocido, enamorado, ¿no? Por lo menos el francés lo tiene y el inglés no, pero se esfuerza y se acerca. Nos hacen mucha gracia a muchas personas, nos divierten, nos encantan, nos inspiran afecto, nos enternecen o nos gustan, nos arrebatan, incluso nos vuelven locos momentáneamente. Disfrutamos de su cuerpo, de su compañía o de ambas cosas, como me sucede contigo y me ha sucedido otras veces unas pocas. Hasta se nos hacen imprescindibles algunas. La fuerza de la costumbre es inmensa y acaba por suplir casi todo, incluso por suplantarlo. Puede suplantar el amor, por ejemplo, pero no el enamoramiento. Conviene distinguir entre los dos, aunque se confundan. No son lo mismo. El enamoramiento, por lo tanto, es el estado que crea una persona. Es una condición, es una forma de ser, es una manera de ligar, de unir la voluntad a un ser, de ceder parte de la conciencia de uno mismo. De ahí que haya elegido Javier Marías este término porque nos va a mostrar a distintas personas cediendo esa libertad, esa conciencia, esa voluntad a otra persona y sobre todo realizando toda una serie de comportamientos que podrían llegar a ser magníficos, podrían llegar a ser positivos, pero a veces pueden ser terribles. Puede el enamoramiento empujar a una persona a cometer de, de, de crímenes, ¿no? Como estamos viendo aquí, todo tipo de situaciones negativas, ¿no? Y eso es lo que está anudando la red de intrigas que en esta obra podemos ver. Fijaros cómo en este avance de la novela tenemos siempre en la novelística de Marías un telón de fondo que está constituido por sus lecturas. ¿No? Muchos de los títulos de Marías vienen de Shakespeare, ¿no? Como ya hemos comentado. Aquí Shakespeare no falta, no está en el título, pero hay frases sacadas, por ejemplo, de Macbeth. Están directamente introducidas en los diálogos que mantienen los personajes. Pero hay una obra muy importante que se llama El coronel de Balzac. Y es la obra que inspira a Javier Marías en cierto modo, porque Balzac en El coronel Sabert nos cuenta la historia de este coronel que vive en la Francia napoleónica y al final de una batalla gloriosa en la que los ejércitos napoleónicos salen vencedores, se lo da por muerto, desaparece. No logran encontrar su cadáver, pero sí algunas pertenencias suyas de muertos. Al cabo del tiempo aparece. Había sobrevivido, había perdido la memoria, había deambulado de una parte a otra hasta que había logrado recuperar. Es uno de los temas predilectos de Javier Marías, el regreso desde la muerte, la posibilidad de que un muerto en vida recupere la conciencia y pueda volver al mundo de los vivos. ¿Cierto? Modo es lo que él intenta hacer con esta novela. Y cuando Javier Díaz Varela le cuenta esa parte de verdad a, a María para justificar, ¿no?, los hechos que se ha visto obligado a hacer por ese estado de enamoramiento en el que había caído, le lee fragmentos del coronel Sabert, ¿no? Porque reside en la clave que pueden permitir a María descubrir, bueno, o de algún modo justificar los comportamientos que él ha podido llegar a tener. Otra serie de referencias vienen de Cervantes,
por ejemplo, las dudas que se plantean con los nombres, también las distintas versiones de aquello que se nos está contando, incluso sobre lo que es verdad o mentira. Eh, Javier Díaz Varela introduce una definición de la ficción, que como veréis, está muy cerca de algunas cosas que habéis oído decir en los cursos que hemos seguido. La ficción, le dice Díaz Varela a Marías, la ficción tiene la facultad de enseñarnos lo que no conocemos y lo que no se da, me respondió con rapidez. Y en este caso nos permite imaginarnos los sentimientos de un muerto que se viera obligado a volver y nos muestra por qué no deben volver, excepto la gente muy trastornada o anciana. Todo el mundo, más pronto o más tarde, hace esfuerzos por olvidar muertos, se está refiriendo, ¿no? Y ahí es donde llegamos ya a la cuarta parte de la novela, una novela que no llega a un desenlace claro, esto sí lo puedo indicar. María y Miguel, después esa larga conversación que mantienen, se alejan, cada uno de ellos, pasan años, ¿no?, en este sentido, y se realiza ese tercer enamoramiento, entre Miguel y Luisa. Se había hecho tan necesario, se había hecho tan cercano a la cotidianidad de Luisa, que consigue que se deje querer, y ya cuando pasa un poco de tiempo acaba casándose con ella. María se había casado también, no está enamorada, sigue trabajando en la misma editorial, han pasado años, y descubre a Miguel y a Luisa eh, en una cena, y la descripción no, no tiene o no deja lugar a dudas, ¿no?, sobre esto. Estaba cenando en el restaurante chino del Hotel Palace cuando los vi a una distancia de 3 o 4 mesas, digamos. Tenía buena visión de los dos, que se me ofrecían de perfil, como si yo estuviera en un patio de butacas y ellos en un escenario, solo que a la misma altura. La verdad es que no les quité ojo. Comensales, salvo cuando alguno de elegía la palabra, y eso no sucedía a menudo. De repente María se ve con la posibilidad de descubrirle a Luisa la parte de verdad que ella cree tener. Aquella conversación con Ruy Berry, aquella confesión que Díaz Varela le había planteado, y se acerca a ellos con esa posibilidad en la mano. ¿Mm? Aquí es la conversación que mantiene. Vi que volvían la vista al dar yo los últimos. Mi bulto o mi sombra, 11, 12, 13, son los pasos, el compavor, como preguntándose, ¿qué hace esta aquí? ¿De dónde sale? ¿Y a qué viene? A descubrirme. Pero ella no le dio esta expresión, porque me miraba ya a mí con simpatía, con una sonrisa sin reservas, muy amplia y cálida, como si me hubiera reconocido inmediatamente. Y así fue, porque exclamó, la joven prudente. Era seguro que mi nombre no lo recordaba. Se puso de pie enseguida para darme 2 versos y casi abrazarme. Y aquí tenemos ya más o menos al final, cómo se entrecruzan en esta escena los dos temas predilectos de Marías que aparecen en buena parte de las novelas. Por una parte, la imposibilidad de conocer la verdad, todo depende de la subjetividad de aquello que se ha contado. Recordad un texto que está en Mañana en la batalla piensa en mí, y que hablábamos de los hechos y de las conjeturas. Es decir, las conjeturas que hacemos sobre los hechos, no nos estaremos engañando, no estaremos tergiversando esos hechos. Segundo tema, las mentiras que el amor o los enamoramientos exigen para poder mantenerse. María está plenamente convencida de que Javier estaba implicado en esa muerte, pero va a hacer lo posible para intentar creerse
otra versión distinta. Esa segunda línea de intriga que no os he querido señalar para dejaros algo de la novela y que pudierais vosotros descubrir en este sentido. Entonces, claro, la novela está girando a esta dicotomía, la traición o a la amistad, también a la necesidad de contar aquello que se ha planeado, aunque resulte difícil de aceptar, y María, que ha sido receptora de todos esos hechos que en un momento determinado le confiesa Díaz Varela, no sabe realmente cuál es finalmente la verdad de lo que ha ocurrido y no acaba diciendo nada en esa descubrimiento que se pone ahí en juego. Bueno, básicamente voy a dejar ahí el desarrollo del argumento, sobre todo porque es mucho más rico, ¿no? De lo que yo he podido no sé si como indico, quiero que muchos de los hilos que he dejado pendientes los podéis vosotros anular a la lectura de la novela. Sí quiero llamar vuestra atención sobre el estilo minucioso de Javier Marías. Fijaos, página 279, página 350. Es decir, más de 70 páginas necesita Javier Marías para la conversación que van a mantener, la conversación crítica que van a mantener Díaz Varela y Marías sobre la implicación de Javier en esos sucesos. Bueno, aquí le solté a Varela nada más abrirme la puerta. Y aquí el final ya de esa conversación, cuando se marcha de la casa confundida. Entonces se levantó como si ya hubiera terminado o no tuviera ganas de proseguir, como si diera por concluida la sesión, que es lo que vamos a hacer nosotros también enseguida. Nunca le había visto los labios tan pálidos. Es decir, necesitamos nosotros más tiempo para leer estas 80 páginas que realmente real de la conversación que tuvo lugar en este sentido. Bueno, un discurso narrativo muy detallista, en el que está dando continuas vueltas a los hechos. Marías es como Camilo. Es decir, coge la materia del lenguaje, pone en juego las palabras, las va entrelazando y de esas palabras va sacando todos los desarrollos narrativos que los sentidos de esas palabras le van ofreciendo. Por eso el estilo de Marías se caracteriza por una sintaxis con unos periodos muy largos, con un ritmo envolvente, en donde los lectores llegan a veces a tener la sensación de que se están perdiendo en la propia lectura, especie, ¿no? de construcción, ¿no? lenta y detenida. Aquí estaríamos ante una de las últimas páginas para que veáis, ¿no? Ese proceso narrativo. Todo acaba atenuándose y a veces poco a poco y con mucho esfuerzo y poniendo de nuestra voluntad, a veces con inesperada rapidez y en contra de esa voluntad, mientras intentamos en vano que no palidezcan ni se nos difuminen los rostros y que los hechos y las palabras no se hagan imprecisos y floten en nuestra memoria. Por eso es intradigético, ¿no? Porque todo lo está recordando. Es decir, esa deficiencia inicial que había sido creada en aquella página 11, ahora estamos por la página 361, quedan un par de páginas, esa deficiencia inicial que no llega a resolver del todo porque tiene dos posibilidades, tiene dos verdades, ¿no? Y no sabe decidirse por una o por otra. Yo solamente os he puesto en juego una, que es la que Díaz Varela señala, pero de esa surge otra. Bueno, con ello llego al final. Sencillamente quería indicaros, por cerrar, a Marías en el siglo XXI, que después no es un autor que nos esté sacando una novela. Por lo contrario, Los enamoramientos, que era su 13ª novela, es de 2011 y luego ha publicado cada 3 años más o menos, como podéis ver, 2014, 2018.
publica Javier Marías una novela, ¿no? Y eso es por su costumbre de escribir siempre a máquina por las mañanas y dedicar todas las tardes de su trabajo de escritor a corregir un único folio, el que ha producido por las mañanas. Y muchas veces lo rompe, lo acaba tirando y lo vuelve a reescribir en la siguiente mañana. Por eso Marías tiene ese estilo que podéis ver tan minucioso. Bueno, sus siguientes novelas, Así empieza lo malo, es una novela en la que vuelve a la posguerra, también una indagación sobre verdades terribles, gira sobre un médico, pero también sobre un matrimonio, también sobre la cuestión de si uno debe decir la verdad. No, esto arranca de los enamoramientos. Debemos decir la verdad a la persona que comparte nuestra vida, se plantea en los enamoramientos y aquí, en Así empieza lo malo. La última novela, 2017, o sea que de poco saca otra novela porque han pasado ya 3 años, Berta Isla desarrolla el tema de la espera. Berta Isla es una novela contada en tercera persona, pero desde la primera línea está esperando a su marido. No sabe si su marido existe o no existe. Ese es el arranque, primera, segunda línea de esta novela. A lo mejor la habéis leído, bueno, yo lo dejo planteado porque tiene también muy bien anudada. Yo llego al final de este desarrollo, era un poco difícil porque las novelas de Marías, que muchas veces se le ha criticado diciendo, oye, parece que no ocurre nada en sus novelas, y es todo lo contrario. En las novelas de Marías puede muchos más hechos que tienen que ver con la conciencia, con su objetivo, son tramas psicológicas que por eso se ajustan también una indagación de carácter policíaco, de carácter detectivesco, por eso la trilogía de Tu rostro mañana, ¿no? Nos podría ofrecer muchos mimbres que podríamos reconocer en esta novela de los enamoramientos. Aunque os he contado bastante de los 4 personajes, de los 3 enamoramientos que se producen, posibilidad de la implicación de Díaz Varela en el crimen de su mejor amigo, no os he contado lo más importante. Eso porque es una sorpresa realmente que cambia absolutamente todo, cara o cruz. Eso es lo que de repente la narradora María se enfrenta. ¿Acepto esto o acepto lo otro? Y con ella el lector, porque estamos dependiendo de su mirada, de su pensamiento, de todo lo que va pasando por su cabeza. Bueno, con esto yo doy cierre. Os agradezco que hayáis participado y como siempre, pues abrimos, como os he señalado antes, se nos ha unido un grupo de alumnos de hace muchísimo tiempo, a los que he señalado como hijos mayores míos, a los que he querido unir, a los hijos pequeños, por llamarlos también de alguna manera, y reunirlos, ¿no? En estas sesiones en torno a alguna novela. Así que cualquiera de vosotros puede hablar, el debate se grabará también. Podéis hacerlo a través del chat, que ya sabéis que disponéis de él. No sé si ya alguien en juego algunas cosas. Vale, Clara. Hay hijos medianos también entre los asistentes, ¿verdad? Pero algunos se mantienen todavía en la adolescencia, ¿no? Incluso algunos de los mayores, como podéis ver por un corazoncito que de repente en el chat. Para algunos no pasan años. Venga, comenzamos con esta novela. Esta novela que tiene mucha ironía, ¿no? Y tiene algunos episodios realmente cómicos y graciosos. Todos los que tienen que ver con el mundo de la editorial en donde trabaja María y todo lo que tiene que ver con la figura del profesor Rico, que verdaderamente es esperpéntico, ¿no? Pero bueno, él se deja hacer y le gusta ese tratamiento.
que su buen amigo, el joven Marías, como decía en su momento, que ya tampoco es tan joven, ¿verdad? Pone. Venga, os dejo hablar, Andrea. A mí me llama la atención que también se analiza mucho el discurso y las palabras, por supuesto, que se eligen en una conversación. Por ejemplo, en el diálogo entre María y Javier, María le analiza minuciosamente para ver si miente, y es como Jacobo Deza, el protagonista de todas las gestos. Al rictus, ¿no? de la boca, al modo en que mueve los ojos, para ver si lo delata de alguna forma de algunos de esos signos del rostro. Y efectivamente, Andrea, tienes toda la razón. A María le gusta a veces definir las palabras que emplea. Que en ocasiones nos puede llegar a aparecer, no es la función metalingüística del lenguaje, sino por el hecho de que, bueno, sabe que está utilizando una palabra no es del común uso de todos, ¿no? Y la pone en juego, ¿no? En su obra. Eso sucede mucho en esta novela, en Así empieza lo malo, en donde define bastante las palabras. Veamos, alguna intervención más. Si queréis hacerla con micrófono, pues ya lo sabéis, pinchéis el micrófono, se pondrá en verde, me imagino, si es que ocurre lo que me ocurre a mí, y entonces podéis cobrar voz. Sí. Enrique, yo tan solo quisiera aportar una recomendación cuando los tontos mandan. Sí, una recopilación de los artículos de Marías, efectivamente, que sobre todo en esa entrevista de Marginados, que por lo visto no se oía, y yo la quise traer para que oyerais la voz de Marías, plenamente consciente de su propia figura como articulista, y además adopta el papel de escritor impertinente y él se define a sí mismo como impertinente, porque le gusta remover las conciencias y le gusta provocar situaciones, y eso era un poco lo que yo os quería preguntar, si esa es la imagen que tenéis de Marías, porque, en fin, yo cuando me he acercado con Marías, los jóvenes pues muchas veces me lo han dicho, es un escritor bastante fatuo. Fatuo implica vanidoso, engreído, de algún modo, es decir, que da una imagen suya, ¿no? de un escritor que en la altura, y desde ella nos está contemplando. Eso por una parte. Y por otra, esta provocación continua con la que él busca hurgar en la conciencia social temas que sabe que van a escocer, van a provocar inmediatamente polémicas, ¿no? Como ha ocurrido en el país, ¿no? Porque ha tenido inmediatamente contestaciones. Clara nos indica que ha asistido a alguna de sus conferencias y la manera de sentir que adopta. Además, a él le gusta decir que es más querido fuera de España que en España. Que aquí el establishment literario, os lo indico porque en esa entrevista el término que él emplea, lo tienen crucificado, ¿no? Como si fuera un autor que molestara, un autor que no siguiera las corrientes o las tendencias como si fueran reconocibles, ¿no? de las novelas, ¿no? Y que se sacar los pies del de algún modo ser un escritor antipático. José Luis, que es uno de los hijos mayores que antes os decía, dice que le ha sorprendido la manera de describir a los personajes. Efectivamente, hoy no estamos a ese detalle tan minucioso. Y eso es esencial, ¿no? Sobre todo en la trilogía de Todas las almas, porque como os indico, el protagonista lo que hace es darse, es como en las películas en que se está realizando un interrogatorio a un sospechoso de un crimen. Él está a la otra parte de ese espejo, en la que no se le ve, pero él puede ver y él puede estar escuchando perfectamente. Y entonces juega tanto con la entonación como con los gestos, ¿no? Y funde una y otra línea. Por eso María tiene que hacer un esfuerzo enorme por estar construyendo el gesto, la descripción
el personaje, cómo se trata el tema de la pérdida, del duelo. El tema de la muerte está continuamente presente en la obra de Marías. Marías se formó en Inglaterra. Se formó porque bueno, su padre estaba allí trabajando y él creció allí. De hecho, él se considera más un escritor anglosajón que un escritor español. Y os voy a contar una cosa que le oí una vez decir a Javier Marías, o se la leí, no lo ¿no? En una entrevista muy curioso para que veáis cómo el padre Julián Marías trabajaba. Javier es el pequeño de todos los hermanos Marías, que sabéis, bueno, que cada uno pues ha descollado en algún campo, en la ciencia, en la historia, en el cine, etcétera, ¿no? Y a lo mejor algunos no lo conocéis. Y Javier, bueno, le dio por la literatura, él estudió filología y es traductor, ¿no? Como os dije, bueno, Javier recuerda que su padre lo ataba con una correa en un jardincito que tenía, no sé si era Cambridge u Oxford, en la casa en la que vivían y le dejaba allí en el jardín para que no se le escapara del jardín siendo muy pequeño, ¿no? Y cómo él tiene vivo ese recuerdo, os lo digo por la etapa de la formación anglosajona, ¿no? Quizá ese estado de soledad de Javier Marías, de niño atado a ese árbol, haya influido luego en él como comportamiento. Bueno, es una simple anécdota, pero es enteramente cierto el tema de la pérdida, del duelo, del muerto, que sigue vivo en la memoria de aquellos que lo conservan hasta que dan por olvidarlo. Y eso, por ejemplo, en los enamoramientos, Díaz Varela está esperando a que Miguel deje de estar vivo en la memoria de Luisa para poder ocupar su lugar, como veis, pasados los años cuando Marías los descubre en ese restaurante chino del Hotel Palace, ¿verdad? Tercer enamoramiento que él había, ¿no? Planeado con tanto cuidado en este sentido. Venga, de viva voz que queráis poner en juego. Es un autor difícil de leer, pero desde luego cuando uno coge el curso intrincado de su sintaxis y se da cuenta a qué estratos de la conciencia de las figuras nos está llevando Marías, es muy sorprendente. Pocos autores logran penetrar tanto en el alma de sus personajes, ¿no? Y por eso le gusta de poner en juego pocos personajes en sus obras, ¿no? Y alguno, como veis, lo arrastra desde todas las almas hasta esta ¿no? Y le entrega su obra más importante. Bueno, voy a poner cierre a la grabación. Seguimos un poco más.